Hola mis queridos estudiantes de noveno, mi cariño les saluda, así sea desde la distancia, pero bueno, aquí estoy para explicarles la segunda guía de aprendizaje. Sé que en la clase pasada con la profe Wendy estuvieron trabajando la guía de aprendizaje número 1, que respondía a las oraciones compuestas. Entonces, esta segunda clase se relaciona mucho con esa primera clase de oraciones compuestas, es decir, que quien entendió lo que son las oraciones compuestas se le va a facilitar el trabajo con las oraciones yuxtapuestas. Una oración yuxtapuesta es una oración compuesta, formada por dos proposiciones o formada por dos oraciones simples. La particularidad de estas oraciones yuxtapuestas es que no tienen un conector como tal, sino que las separa un signo de puntuación. Ese signo de puntuación que separa a estas oraciones yuxtapuestas puede ser una coma, un punto y coma, dos puntos. Además, esta oración no presenta un nexo de unión, es decir, que no tiene una palabra como y, o, porque no. Simplemente para separar una oración simple de la otra oración simple, la forma de separar este tipo de oraciones será a través de los signos de puntuación y se llaman oraciones yuxtapuestas. Existen varias clases de oraciones yuxtapuestas o varias formas de relacionar las oraciones yuxtapuestas. La podemos relacionar a través de adición, a través de causa o a través de contraposición. Cuando hay una oración yuxtapuesta y se acomoda por adición, consiste en que la segunda proposición que agrega información respecto a un hecho o una situación. Es decir, que la segunda de estas oraciones lo que va a hacer es que va a brindar información con respecto a un hecho, a algo que sucedió o a una situación que se dio en ese momento. Por ejemplo, llegué al restaurante, se dirigió a la mesa y llamó al mesero. Entonces, ¿cuál fue la situación que pasó aquí? Lo que se adicionó a esta oración es que ella llegó al restaurante, esa es la primera oración, se dirigió a la mesa, fue hacia la mesa y llamó al mesero. Ahí estamos adicionando algo, estamos brindando información o agregando información con respecto a un hecho. El hecho de esta oración fue que ella llamó al mesero. Listo. Llegué a mi institución muy tarde, me dirigí a la rectoría y el rector no me atendió. Entonces ahí vemos cómo también se está adicionando información de un hecho, de una situación que pasó a esa oración. El segundo aspecto con el cual se puede crear oraciones yuxtapuestas se llaman por causa. Consiste en que la segunda proposición presenta como un efecto o consecuencia de la primera. Es decir, hay dos oraciones simples. Una oración, la primera proposición y la segunda proposición. Estas dos oraciones están divididas por un signo de puntuación. Pero ¿qué nos dice que es por causa? Nos está diciendo que es porque la segunda depende de la primera. Es decir, la segunda proposición se presenta como efecto de consecuencias de la primera oración. Entonces, ejemplo, hacía tiempo no lo veía. No lo recordaba mucho. Hacía tiempo no lo veía. Dos puntos. No lo recordaba mucho. O comí mucho pastel. Estaba sabroso. Entonces, si nos damos cuenta, la segunda oración es causa de la primera oración. Como llovía mucho, se me mojó el carro. Entonces nos damos cuenta que estas oraciones lo que hacen es que la segunda oración es consecuencia de la primera oración, mientras que en las de adición es diferente, porque en la adición agregamos información, en la segunda hay una causa. Y el otro tipo de oraciones de yuxtaposición que podemos elaborar son las oraciones por contraposición. Consiste en que la segunda proposición se contradice o se contrasta con lo que enuncia la primera proposición. Ejemplo, los mejores escritores reciben premios, punto y coma. Los malos sucumben en el olvido. Si se dan cuenta, es una contraposición de lo que pasó en la primera oración. Los buenos estudiantes son premiados. Los malos no reciben nada. Entonces se dan cuenta, una es contraposición de la otra.
Entonces, retomando las formas como se pueden elaborar oraciones yuxtapuestas, se pueden elaborar de 3 formas. Repasamos: por adición, por causa y por contraposición. Por adición es cuando la segunda proposición le agregamos información. Por causa es cuando la segunda preposición es consecuencia de la primera preposición o de la primera oración. Y por contraposición es cuando la segunda oración se contrapone a la primera oración. Esas son las formas como una persona, o en este caso ustedes estudiantes, pueden elaborar oraciones yuxtapuestas. Para resumir, las oraciones yuxtapuestas es una oración compuesta que está formada por 2 proposiciones o por 2 oraciones simples. La primera oración simple que tiene un verbo y la segunda oración simple debe tener otro verbo. Y estas oraciones las une un nexo. En este caso, ese nexo no es conector, no es una palabra, sino signos de puntuación, que puede ser un punto seguido, un punto y coma, una coma, 2 puntos. Y se elaboran de 3 formas, como ya se los dije anteriormente. Estas oraciones, pues, la particularidad es que usted debe identificar dónde va a colocar el signo de puntuación para que conecte las 2 oraciones, ya sea de adición, de causa o de contraposición. Entonces, para esta guía, para esta segunda guía que vamos a trabajar, las oraciones yuxtapuestas, hay planeadas unas actividades, las cuales usted debe seguir teniendo en cuenta la información de lo que son las oraciones yuxtapuestas y guiándose por los ejemplos que tiene en la parte inferior de su guía. Entonces la actividad número 1 dice: en las siguientes oraciones reemplaza las comas y el punto y coma por una palabra de enlace que no altere el sentido de la oración. Aquí ya vamos a jugar con las oraciones compuestas. Dice: soy tu viejo amigo Sam, coma, estudiamos juntos en secundaria. Nos están diciendo en este ejercicio que vamos a reemplazar ese signo de puntuación por una palabra de enlace, por una coma, pero que no se altere el sentido de la oración. Entonces yo puedo decir: soy tu viejo amigo Sam y estudiamos juntos en la secundaria. Ahí cambié la coma por la partícula o el conector y. Listo. Las demás sí las tiene que hacer usted porque no se las voy a decir. El segundo punto dice: lee las siguientes oraciones y subraya las compuestas por juxtaposición. Usted en este punto va a identificar aquellas oraciones que son compuestas, todas son compuestas, pero va a identificar solo aquellas que están seguidas de una juxtaposición. Llámese un signo de puntuación, coma, punto y coma, 2 puntos. Entonces dice: llegó primavera con árboles florecidos, coma, pájaros, coma, mariposas y un clima muy agradable. Ahí esa oración tiene una cascarita. Lo primero que usted tiene que hacer es separar las 2 oraciones, la oración 1 y la oración 2. Recuerde que para que una oración sea simple debe tener un verbo. Entonces, llegó la primavera con los árboles florecidos, pájaros y mariposas. Si ustedes se dan cuenta, en esa oración el verbo es llegó. Llegó la primavera con árboles florecidos, pájaros, mariposas y un clima muy agradable. Entonces, en esa oración, ¿cuál es el verbo? Es una oración compuesta, es una oración simple, tiene 2 verbos. Entonces ahí tiene una cascarita, mire a ver cuál es. Teníamos mucha hambre, así que comimos lo que encontramos. Ya, bueno, ahí no voy a decir nada porque ya lo demás les toca a ustedes. Entonces, solamente quiero decirles que ojo, que si es una oración compuesta por juxtaposición, tienen que haber 2 oraciones simples. Mire a ver si tiene cascaritas, si cada una de esas son 2 oraciones simples, o si hay una. Bueno, ahí le toca a usted analizar la situación. 2. Relacione las siguientes proposiciones y con ella construye oraciones yuxtapuestas. Entonces tienen la columna A y la columna B. Ustedes van a unir palabras de la columna A con la columna B y a formar oraciones yuxtapuestas. Recuerde que para formar esas oraciones yuxtapuestas debe tener en cuenta los signos de puntuación, los mencionados anteriormente. Tercero, escribe en tu cuaderno qué tipo de relación de significado, adición, causa, contraposición se da entre las proposiciones yuxtapuestas de las siguientes oraciones. Tiene una serie de oraciones y usted va a identificar en esas oraciones si es de causa, de contraposición o si es de adición. Tiene que decir identificando, pues, en la segunda preposición el elemento que le están pidiendo.
Cuarto, dice, en la fiesta de Julián, bueno, aquí el punto 4 dice, extrae las siguientes oraciones compuestas, yuxtapuestas de la siguiente historieta. Hay una historieta que tiene una serie de oración, usted le corresponderá leer esa historieta e identificar algunas oraciones yuxtapuestas o si son algunas oraciones compuestas, pueden ser yuxtapuestas, pueden ser explicativas, pueden ser copulativas, cualquier tipo de oración compuesta que pueda identificar y que vio que pues la clase anterior pues los debió ver esas clases de oración y las escribe en ese cuadrito. Esa es la actividad para la segunda guía de aprendizaje. Está muy fácil porque igual se desprende del tema pasado, solamente que aquí estas oraciones son de una forma particular. La forma de conectar la preposición 1 con la preposición 2 es un signo de puntuación. Entonces, pues ahí tienen las actividades, por favor vayan haciéndolas y cualquier duda que tengan se pueden comunicar o con la profe Wendy o conmigo para aclarar las dudas. Hagan la actividad para la próxima semana, deben entregar esta, porque hoy deben entregar la de la semana pasada. Entonces, chicos, que tengan un feliz día, que el Señor les bendiga y que les rinda las actividades.